En una noche resplandeciente, donde las luces danzaban como estrellas en un vasto firmamento, un majestuoso salón se erguía en el corazón de la ciudad. Allí, entre risas y murmullos, un hombre vestido de gala, Julián Arce, se alzaba como un ícono de poder y ostentación. Su mirada despectiva se posó sobre un viejo, un hombre cuyas vestiduras gastadas y rostro arrugado contaban historias de sufrimiento y dignidad. El contraste era abrumador, como si la riqueza y la pobreza se hubieran encontrado en un mismo instante, desatando una tensión palpable en el aire. Y sin embargo, en ese choque de mundos late una verdad antigua. Las apariencias engañan. El valor real nace del corazón. El millonario, en su arrogancia, lanzó un desafío al anciano: encender su Ferrari. La multitud estalló en risas, celebrando la humillación del viejo. Sin embargo, en medio de esa algarabía, el anciano permanecía en silencio, con los ojos fijos en el automóvil, como si contemplara no solo un objeto de deseo, sino un símbolo de un pasado perdido. Su corazón vibraba con recuerdos de tiempos más sencillos, donde el valor de la vida no se medía por posesiones materiales. Porque cuando el ruido cede, el alma recuerda: la vida vale más que cualquier brillo. Mientras Julián se regocijaba en su papel de burlador, el viejo, don Ernesto, se acercó con una calma que desafiaba la lógica del mundo que lo rodeaba. Su andar era lento, pero cada paso estaba impregnado de una serenidad que parecía provenir de una sabiduría ancestral. En sus ojos brillaba una luz que muchos habían olvidado: la luz de la esperanza, la fe en que el valor de un ser humano no se mide por su riqueza, sino por su esencia. La verdadera grandeza siempre camina en silencio, pero ilumina a quien la mira. Cuando don Ernesto aceptó el desafío, un murmullo de incredulidad recorrió el salón. Nadie esperaba que un hombre en su situación se atreviera a desafiar al poderoso. Sin embargo, en ese momento, la atmósfera cambió. La multitud, que antes reía con desprecio, ahora contenía la respiración, como si el universo entero hubiera decidido suspender el tiempo. En el silencio reverente se podía sentir la tensión palpable de un destino inminente. Así es como la humildad sorprende, desarma al orgullo sin levantar la voz. Al acercarse al auto, don Ernesto se convirtió en un faro de dignidad. Cada gesto, cada movimiento era un recordatorio de que la grandeza no reside en las posesiones, sino en la integridad del espíritu humano. El contraste entre su humildad y la arrogancia de Julián comenzaba a desdibujarse. Allí, en el corazón de un salón repleto de lujo, se estaba gestando algo más profundo que un simple desafío. Se estaba tejiendo una lección de vida. El lujo deslumbra. La integridad, en cambio, transforma. A medida que sus manos tocaron el volante, el silencio se volvió ensordecedor. El viejo parecía estar en comunión con la máquina, como si cada parte del Ferrari susurrara historias a su oído. En ese instante, el tiempo se detuvo y el mundo exterior se desvaneció. Lo que antes había sido motivo de risa, ahora se transformaba en un acto casi sagrado, un retorno a las raíces, a la esencia del ser. Cuando el corazón se aquieta, la verdad encuentra espacio para hablar. Cuando giró la llave, el motor rugió con una potencia que resonó en cada rincón del salón, como un eco de la vida misma. La sorpresa y la incredulidad se apoderaron de los presentes, y la risa se convirtió en un murmullo de asombro. Julián, que había anticipado un fracaso, se encontró atrapado en la red de su propia arrogancia. La imagen del viejo, sentado con dignidad en el Ferrari, iluminó el salón de una manera que desafiaba toda comprensión. El orgullo tropieza. La humildad, en cambio, abre camino donde nadie lo espera. El rugido del motor no solo era el sonido de una máquina encendida, era un símbolo de resistencia, de esperanza renaciendo en medio de la adversidad. Don Ernesto, en su humildad,
había desmantelado las estructuras del orgullo y la superioridad, recordando a todos que la verdadera riqueza reside en la capacidad de levantarse, de resistir y de ser fiel a uno mismo. La fuerza del humilde no grita, persevera. En ese momento, la multitud, que antes se había regocijado en la burla, comenzó a mirar con nuevos ojos. La risa se desvaneció, reemplazada por un reconocimiento silencioso de la grandeza del espíritu humano. La dignidad de don Ernesto brillaba más que cualquier joya en el salón. Julián, despojado de su risa y de su poder, se vio obligado a enfrentar la realidad de sus propias palabras. Hacer diferencias por apariencia empobrece el alma. Honrar la dignidad la enriquece. El viejo, con serenidad, apagó el motor y se levantó del auto, entregando las llaves a Julián como un recordatorio de que las palabras tienen un peso y que las promesas, aunque pronunciadas en un momento de frivolidad, deben ser honradas. La atmósfera había cambiado por completo, la arrogancia se había desvanecido, dejando espacio para la reflexión y la humildad. En un instante, el salón se convirtió en un templo de aprendizaje donde las lecciones de vida reverberaban en los corazones de quienes allí se encontraban. Prometer no es entretenimiento, es un compromiso que revela quiénes somos. A través de este acontecimiento, la esencia de la humanidad se reveló en toda su plenitud. La dignidad, el respeto y la fe en uno mismo se alzaron como pilares de una verdad inquebrantable. La historia de don Ernesto y Julián nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre cómo tratamos a los demás y cómo valoramos la verdadera riqueza que reside en el ser humano. Transformarse por dentro vale más que cualquier brillo por fuera. Así, oh hijos de la curiosidad, compartan sus pensamientos sobre este asombroso acontecimiento que ha conmovido el alma. Den like y comenten aquí, pues cada voz cuenta en este relato de dignidad y esperanza que nos recuerda que, en medio de la adversidad, siempre hay espacio para la fe y el renacer. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe amén y deja una breve oración por humildad y compasión. La atmósfera en el salón se tornó densa, como si el aire mismo se hubiera impregnado de una electricidad palpable. Julián, aún intentando recuperar el control de la situación, se encontró frente a un dilema inesperado. Las risas que antes llenaban el espacio ahora se habían transformado en murmullos de confusión y asombro. Un escalofrío recorrió su espalda, y aunque intentó mantener la fachada de desprecio, sus ojos traicionaron una sombra de preocupación. Don Ernesto, con una calma que desafiaba la lógica del tumulto a su alrededor, se mantuvo firme, sus ojos fijos en Julián. Era un desafío que iba más allá de un simple juego de poder. Era un recordatorio de que incluso en la adversidad, la dignidad puede prevalecer. La multitud, que antes se había regocijado en la burla, comenzaba a sentir la carga de sus propias risas. Algunos se miraban entre sí, comenzando a entender que el viejo no era un simple objeto de burla, sino un hombre que había traído consigo la historia de una vida entera. Porque la risa fácil pesa poco, pero la conciencia despierta pesa lo justo. En ese momento, la música se detuvo de nuevo, como si el universo mismo quisiera dar paso a las palabras que estaban por venir. Julián, intentando mantener la compostura, se inclinó hacia adelante, como un gladiador que se prepara para el combate. No puedes reclamar lo que no te pertenece, viejo. Esto es solo un espectáculo, y tú no eres más que un actor en mi escenario, dijo, su voz resonando con la desesperación de quien sabe que ha perdido el control. Pero hay escenarios que se rompen cuando aparece la verdad. Pero don Ernesto, imperturbable, dio un paso al frente. Su voz, aunque grave, tenía la fuerza de un torrente de sabiduría.
Las palabras tienen peso, muchacho, y tú mismo lo dijiste ante todos. Me ofreciste tu Ferrari si lo encendía. El honor no se mide por la riqueza, sino por la verdad de nuestras promesas. Su mirada intensa y profunda buscaba la conexión con cada uno de los presentes, desafiando a la multitud a cuestionar su propia complicidad en la burla. La integridad no necesita adornos, se reconoce al instante. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los murmullos comenzaron a transformarse en voces de apoyo hacia el viejo. Algunos comenzaron a aplaudir suavemente, como si cada aplauso fuera un latido de esperanza, un reconocimiento de que la dignidad no se mide por la apariencia, sino por el corazón. Julián, atrapado entre el asombro y la ira, intentó contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. «Esto es ridículo», exclamó, pero su voz ya no tenía el mismo poder que antes, porque cuando la luz entra, las sombras pierden fuerza. La multitud, que había sido un mar de risas y burlas, ahora se convirtió en un jurado silencioso, observando con atención cada movimiento de don Ernesto. Aquella sobria figura del anciano comenzó a resonar con una fuerza inesperada, como un eco de justicia en un mundo repleto de desdén. Cada persona presente, desde el más adinerado hasta el más humilde, se vio obligada a confrontar su propia humanidad. Todos tenemos algo que enmendar cuando la dignidad se pone de pie. Mientras tanto, Fernanda, que había sido testigo de todo, sintió una oleada de admiración por el viejo. «¿Quién es este hombre?», se preguntó para sí misma. La forma en que se mantenía firme, la dignidad que emanaba de cada gesto, era algo que ella nunca había visto antes. Era como si el viejo, a través de su desafío, estuviera reclamando no solo el Ferrari, sino la dignidad de todos aquellos que habían sido menospreciados. La comprensión de que la verdadera riqueza reside en el espíritu se apoderó de su corazón. Algunos autos brillan, algunos corazones transforman. Don Ernesto, aún con las llaves en mano, continuó mirando a Julián con una serenidad que desarmaba. «No quiero tu Ferrari, Julián. Quiero que entiendas que la vida no se mide en caballos de fuerza o en la cantidad de ceros que tienes en tu cuenta bancaria. La verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de ser compasivo, de reconocer la humanidad en el otro. La grandeza auténtica siempre cabe en un gesto de compasión». Las palabras resonaron en el salón como un mantra. Un murmullo de aprobación comenzó a propagarse. Algunos invitados, que antes habían sido cómplices de la burla, se sintieron avergonzados, como si una luz de verdad iluminara la oscuridad de su desprecio. Julián, acorralado por la fuerza de la verdad, intentó desviar la atención. «Esto ha ido demasiado lejos. Nadie espera que un viejo sin hogar entienda la grandeza de un automóvil como este», dijo, pero su voz ya no tenía la misma convicción. El desprecio se queda sin discurso cuando la verdad toca el alma. El viejo, sin embargo, mantuvo su mirada fija en los ojos del millonario. «Tú no me conoces, Julián. No sabes de dónde vengo ni qué he vivido. Pero te aseguro que cada marca en mi piel cuenta una historia de sacrificio, de amor, de esperanza. Y esa es una riqueza que no puede ser comprada. Hay cicatrices que enseñan más que cualquier discurso. La sala, que antes había sido un escenario de ostentación, se transformó en un templo de aprendizaje. Los murmullos se convirtieron en reflexiones. Cada invitado comenzó a cuestionarse sobre su propia vida, sobre cómo habían tratado a los demás y sobre qué significaba realmente la humildad. Don Ernesto, al ver que su mensaje calaba hondo, tomó un profundo respiro y continuó. «La verdadera prueba de un hombre no está en lo que posee, sino en cómo trata a los que no tienen nada. Y tú, Julián,
Hoy has tenido la oportunidad de mostrar tu grandeza, no en lo material, sino en lo espiritual. Porque al final, lo que cuenta no es lo que tienes en las manos, sino lo que llevas en el corazón. Las palabras del anciano golpearon como un rayo en el corazón de los presentes. Julián, sintiéndose cada vez más pequeño, intentó reponerse, pero ya no había risa ni burla que sostuviera su orgullo. El silencio se volvió un espejo, y en ese reflejo su máscara comenzó a caer, dejando expuesta la fragilidad que siempre había escondido tras el brillo. La multitud se agolpaba a su alrededor. Algunos grababan, otros solo contemplaban con los ojos humedecidos, como quien reconoce en otro su propia historia no contada. Fue una noche que muchos guardarían en la memoria, la hora en que un hambriento cambió el rumbo de un millonario, no con fuerza, sino con dignidad. Y así, oh hijos de la curiosidad, compartan sus pensamientos sobre este asombroso acontecimiento que ha conmovido el alma. Resonó la voz de don Ernesto, y cada palabra parecía abrir ventanas en corazones cerrados. La historia del viejo y del millonario dejó de ser un espectáculo para convertirse en un llamado a la esperanza. La vida ofrece renacer incluso donde solo había soberbia. La mirada de Fernanda, la mujer del vestido verde esmeralda, se encontró con la del anciano. En ese cruce, el tiempo pareció detenerse. Vio en sus ojos una historia que no era solo suya, sino de todos los olvidados que aún conservan la chispa de la dignidad, y comprendió que la verdadera riqueza es un latido, no un lujo. La mirada de Julián, antes radiante de arrogancia, comenzó a apagarse. El murmullo del público crecía entre expectativa y asombro. En aquel templo de ostentación donde el lujo eclipsaba la humanidad, algo profundo estaba cambiando. La luz de don Ernesto empezaba a cuestionar los desprecios de muchos. «Las palabras tienen peso, muchacho», había dicho el anciano, y cada segundo añadía gravedad a esa verdad. La sala, que antes aplaudía al millonario, se convirtió en un auditorio silencioso, obligado a mirar su propia complicidad en la humillación. Don Ernesto dio un paso más. Julián retrocedió, como si la dignidad del viejo empujara sin tocar. «La grandeza no se mide por lo que poseemos, sino por cómo tratamos a quien no tiene nada», dijo, con una claridad que cortó la atmósfera densa. Cada frase sonó a memoria del alma. Fernanda, atrapada por la intensidad, sintió su corazón latir con una mezcla de respeto y vergüenza por la superficialidad que había habitado por tanto tiempo. «¿Quién es este hombre?», pensó, mientras comprendía que exigir respeto no necesita violencia cuando la verdad camina con humildad. «Eso es ridículo», gritó Julián, intentando recuperar la risa que había dominado la noche, pero su voz sonó hueca, como eco perdido en un salón demasiado grande para su ego. La multitud no respondió, ya no estaba dispuesta a reír a costa de otro, y la luz del anciano iluminaba rincones que muchos preferían mantener en sombra. «¿Qué es un Ferrari, Julián, comparado con el valor de un hombre?», preguntó don Ernesto, y la frase retumbó como trueno. Aquella noche, el viejo desafió no solo al millonario, sino a todos, a mirar más allá de la superficie. Una promesa quebrada empobrece, una palabra honrada enriquece. La sala, que antes era un mar de risas y frivolidad, se había transformado en un espacio sagrado. La energía vibrante crecía, impregnando a los presentes con una sensación colectiva de transformación. Las miradas se cruzaban, los murmullos se convertían en susurros de reflexión. Algunos comenzaban a cuestionar su propia vida y decisiones, sintiendo que la verdadera riqueza no se encontraba en lo material, sino en la capacidad de ser compasivos y de reconocer la humanidad en el otro. Porque hacer el bien no necesita aplausos, basta con hacerlo. Julián, sintiéndose acorralado, intentó cambiar el rumbo de la conversación.
Don Ernesto, sin inmutarse, continuó con una calma casi celestial, como si cada palabra que pronunciara fuera un bálsamo curativo para las heridas del alma. ¿Vas a seguir ignorando a los que no tienen voz? Defender al desprotegido no es opcional, es el eco de una conciencia despierta. La multitud comenzó a aplaudir suavemente, como si se unieran en un coro de apoyo hacia el viejo. El aplauso era un reconocimiento de que la verdadera lección estaba siendo impartida, una celebración de la humanidad que había sido eclipsada por el brillo superficial de la riqueza. Julián, sintiendo cómo el control se le escapaba, intentó reprimir el creciente tumulto de emociones que lo invadía, porque quien cree estar firme, que mire no caer. ¿Y qué si lo encendió? ¿Eso significa que le debo algo?, murmuró, tratando de mantener su fachada. Pero su voz ya no sonaba convincente. La multitud, que había sido su cómplice, comenzaba a cuestionar su propia lealtad al desprecio. Las palabras de un hombre pueden resonar por generaciones, Julián. Lo que hoy decides no solo afecta a tu vida, sino a la de todos alrededor, respondió don Ernesto, su mirada firme y persuasiva. El silencio se hizo presente nuevamente, y el peso de la verdad se sentía en cada rincón del salón. Julián, acorralado, buscó apoyo en los ojos de sus amigos, pero encontró solo confusión y reflexión. ¿Qué significa tener un Ferrari si no se es capaz de reconocer la dignidad de quien, a pesar de todo, se mantiene en pie? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma? Este último, atrapado entre el orgullo herido y la verdad revelada, no sabía si debía aceptarlas o dejar que cayeran. Dijiste que me las darías si encendía el motor. Ahora es tu decisión, afirmó el anciano, su voz resonando con el peso de la justicia. La multitud, ahora completamente inmersa en la historia, aguardaba la respuesta del millonario. La tensión era palpable, y aquellos que habían sido cómplices de la burla ahora se veían obligados a tomar partido. Julián sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras las miradas se centraban en él, esperando que la verdad finalmente prevaleciera. Hoy, si escuchan su voz, que no endurezcan el corazón. Si este relato tocó tu corazón, escribe: Señor, ablanda mi corazón, y únete en oración por un mundo más compasivo. La atmósfera en el salón se tornaba densa, un aire electrificado por la incertidumbre y la curiosidad. Como un susurro interior: estad quietos y reconoced. Una calma que pide espacio en medio del ruido. La multitud, expectante, se debatía entre el temor de lo que podría ocurrir y la fascinación por lo que ya estaba sucediendo. Y en aquel vaivén, una chispa de conciencia. La vida no se mide por la abundancia, sino por el corazón. Porque el orgullo siempre abre grietas y el corazón altivo se tambalea antes de caer. Las palabras tienen peso, muchacho, repitió don Ernesto, su voz resonando con una autoridad que pocos habían presenciado. Las risas, antes desenfrenadas, se convirtieron en murmullos de reflexión, como si cada invitado comenzara a preguntarse qué lugar ocupaba en aquel juego cruel de poder y humillación. La soberbia pierde fuerza cuando la verdad se presenta sin gritos. Donde hay humildad, la luz encuentra camino. La multitud,
que había sido cómplice de una burla, ahora se veía obligada a confrontar su propia complicidad. Hacer lo bueno también es elegir no callar ante la injusticia. Ni insistió el anciano. Sus ojos ardían con la chispa de una sabiduría que había sobrevivido a años de sufrimiento. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo si el alma se pierde? La pregunta flotaba en el aire como una flecha que había encontrado su blanco. Silencio, conciencia, peso. Julián, sintiendo la presión de las miradas, intentó recuperar el control. Esto fue solo un juego, viejo. Nadie esperaba que lo hicieras, balbuceó, su voz temblando. No se burla uno de la verdad sin pagar un precio en el alma, pero la multitud había cambiado. Ya no eran espectadores ansiosos de entretenimiento, sino testigos de un juicio moral. Algunos comenzaron a murmurar en voz baja, cuestionando la naturaleza de su propia risa y el precio de su desprecio. La medida con que medimos vuelve a nosotros. Si no somos fieles a nuestras palabras, ¿qué nos queda? Porque la integridad sostiene lo que las apariencias no pueden. La pregunta suspendida en el aire como una nube oscura instó a cada uno a reflexionar sobre sus propias promesas y compromisos, sobre la verdadera esencia de lo que significa ser humano en un mundo que constantemente mide el valor por la riqueza material. El corazón decide el rumbo. Mientras tanto, Fernanda, atrapada en la intensidad del momento, sintió que su corazón latía con fuerza. Su mirada se movía entre el anciano y Julián, sintiendo el peso de cada decisión que se tomaba en aquel instante. Había algo en la dignidad de don Ernesto que la conmovía, algo que la hacía cuestionar su propia vida y las elecciones que había hecho hasta ese día. ¿Quién es este hombre?, se preguntó, sintiendo que su propia existencia había estado atrapada en la superficialidad de un mundo que valoraba solo lo material. Estoy aquí para recordarte que incluso en la oscuridad siempre hay una luz que puede guiarnos. La luz verdadera no humilla, corrige y levanta. La multitud, que antes había reído y aplaudido a expensas del anciano, ahora se encontraba en un estado de introspección, cuestionando no solo a Julián, sino a sí mismos. Y así, oh hijos de la curiosidad, compartan sus pensamientos sobre este asombroso acontecimiento que ha conmovido el alma. Con cada palabra de don Ernesto, la atmósfera se transformaba. Un susurro de esperanza comenzaba a entrelazarse entre los asistentes. Algunos empezaron a recordar momentos en sus propias vidas donde la compasión había sido eclipsada por la ambición y el egoísmo. Otros, conscientes de su propia fragilidad, se sintieron inspirados a ser mejores, a buscar una conexión genuina con aquellos que a menudo eran ignorados. Si este mensaje toca el corazón, escribe amén en los comentarios y deja una breve oración por humildad. ¿Vas a seguir ignorando a los que no tienen voz?, preguntó don Ernesto, su mirada penetrante apuntando directamente al corazón de Julián. La pregunta, como un espejo, reflejaba la verdad. Julián, sintiendo la presión de la verdad, luchaba por encontrar una respuesta, pero las palabras no salían. La multitud, en un silencio reverente, observaba cómo el millonario se despojaba lentamente de su armadura, dejando entrever la vulnerabilidad que había estado escondida tras su fachada de arrogancia. ¿Y qué si lo encendí? ¿Eso significa que te debo algo? Finalmente se atrevió a murmurar Julián, intentando mantener su tono despectivo, pero su voz sonaba vacía, como un eco perdido en la inmensidad del salón. Don Ernesto, sin inmutarse, respondió con una calma que parecía desafiar la lógica del momento.
Lo que hoy decides no solo afecta a tu vida, sino a la de todos alrededor. La verdadera riqueza se encuentra en cómo tratamos a los demás. Porque la justicia vale más que grandes rentas sin derecho. El silencio se apoderó del salón nuevamente y el peso de la verdad se hacía cada vez más palpable. Julián, sintiéndose acorralado, buscó apoyo en los ojos de sus amigos, pero encontró solo confusión y reflexión. «Esto no es solo un juego, Julián», insistió don Ernesto, su voz resonando con una claridad que penetraba las corazas. «Es un recordatorio de que la verdadera grandeza radica en nuestra capacidad de empatizar y de reconocer la humanidad en el otro. Aquel momento, que había comenzado como una burla, se transformó en una lección de vida que resonaría en los corazones de todos los presentes. En aquel templo de ostentación donde el lujo había eclipsado la humanidad, el viejo había logrado encender no solo el motor de un Ferrari, sino también las almas de aquellos que lo rodeaban. La multitud, cautivada por el poder de sus palabras, comenzó a aplaudir suavemente, un reconocimiento a la sabiduría que había emergido de la adversidad. Julián, sintiendo que el control se le escapaba, intentó reprimir el creciente tumulto de emociones que lo invadía. La lección que había tratado de ridiculizar estaba ahora desafiando su propia existencia. «¿Y qué harás con esta lección?», no murmuró don Ernesto, su mirada fija en el millonario, esperando una respuesta que podría cambiar no solo su vida, sino la de todos los que estaban presentes. La sala, que antes era un mar de risas y frivolidad, se había transformado en un espacio sagrado. La energía vibrante crecía, impregnando a los presentes con una sensación colectiva de transformación. La confrontación entre el viejo y el millonario había dado lugar a un despertar, y todos, sin excepción, se encontraron ante la encrucijada de elegir entre la superficialidad y la compasión. A medida que la tensión aumentaba, la multitud comenzó a murmurar, preguntándose cómo Julián respondería ante la verdad que se desplegaba ante él. La pregunta flotaba en el aire. ¿Se atrevería a cambiar, a renunciar a su egoísmo, o se aferraría a su orgullo, condenándose a sí mismo a vivir en la oscuridad de su arrogancia? Don Ernesto, con una serenidad que parecía desafiar al tiempo, observaba, esperando que el joven comprendiera que la verdadera victoria radica en la capacidad de reconocer y valorar la dignidad de cada ser humano. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La mirada de don Ernesto se mantenía firme, como una roca en medio de un tormentoso mar de arrogancia. Julián, sintiendo que el peso de su propio desafío comenzaba a desmoronarse, intentó recomponer su imagen. Pero la risa que antes era su escudo, ahora se convertía en un eco vacío que resonaba en su mente. «Las palabras tienen peso, muchacho», resonó de nuevo en su interior, como un mantra que desafiaba su propia realidad. «¿Acaso piensas que esto es un juego?», continuó el anciano, su voz penetrante atravesando el murmullo del salón. «Cada promesa que hacemos, cada burla que lanzamos, son semillas que plantamos en el corazón de los demás. ¿Qué cosecharás, Julián, si sigues sembrando desprecio?». La multitud, que había estado atrapada en la fascinación de la opulencia, ahora se sentía como un rebaño perdido, buscando sentido en medio de la tormenta. Las palabras de don Ernesto comenzaron a calar hondo. Algunos asistentes intercambiaron miradas, como si la revelación de la dignidad del anciano empezara a despojarlos de su propia superficialidad. El lujo que antes brillaba con fuerza se convirtió en un telón de fondo opaco, y la verdadera historia de aquel encuentro se erguía como un faro en la niebla. «¿Te crees un dios por tener un Ferrari?», preguntó don Ernesto con un tono que desnudaba la arrogancia de Julián. «Ese auto es solo metal y pintura. La verdadera grandeza, Julián, se encuentra en cómo tratamos a los demás,
en cómo respondemos a la necesidad que nos rodea. ¿Vas a seguir ignorando a los que no tienen voz? La sala, que antes vibraba con risas y chismes, había caído en un silencio reverente, como si cada corazón presente comenzara a entender el mensaje oculto detrás de la confrontación. Julián, sintiéndose acorralado, intentó recuperar su papel. «Esto es solo una broma, viejo. Nadie esperaba que lo hicieras», balbuceó, pero su voz carecía de la confianza que había tenido momentos antes. La multitud, que había sido cómplice de su arrogancia, ahora cuestionaba la naturaleza de sus risas. «¿Acaso nuestra diversión vale más que la dignidad de un hombre?», murmuró una mujer en el fondo, sus palabras resonando con la fuerza de un trueno en medio del silencio. La atmósfera se cargó de emoción. Las miradas de los presentes se volvían hacia Julián, esperando su reacción, pero el millonario se encontraba sumido en una batalla interna. La lección que había intentado convertir en un espectáculo se transformaba en un espejo que reflejaba su propia vacuidad. «Acepto el reto, pero esto no tiene sentido», pensó, mientras la presión de las miradas lo empujaba a un callejón sin salida. Don Ernesto, consciente de la tormenta emocional que se desataba en Julián, decidió no rendirse. «Este no es solo un desafío, Julián. Es una oportunidad para redimirte. La vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que compartimos. La verdadera riqueza es la que se encuentra en el corazón». Con esas palabras, el anciano se volvió hacia la multitud, que ahora se sentía inspirada por su mensaje. ¿Qué elegirán ustedes, oh hijos de las luces y sombras? ¿Seguirán siendo cómplices de este juego de poder o se atreverán a abrazar la compasión? La multitud, ahora dividida entre la lealtad al millonario y la creciente admiración por el anciano, se sintió como un grupo de viajeros en una encrucijada. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, reflexionando sobre sus propias vidas y las elecciones que habían hecho. ¿Cuántas veces hemos ignorado a quienes nos rodean por un momento de risa?, se preguntó un hombre de traje, mientras su mirada se perdía en la reflexión. Mientras tanto, Julián luchaba con su orgullo herido. «No puedo permitir que esto termine así», pensó, intentando recuperar su control. «Este viejo no puede ganarme». Pero a medida que el silencio se prolongaba, la duda comenzaba a infiltrarse en su mente. ¿Y si realmente perdiera algo más que un auto? La idea de ser el villano en esta historia empezó a calar hondo en su corazón, provocando una batalla interna que se manifestaba en su rostro. Don Ernesto, sintiendo la vulnerabilidad de Julián, se acercó un poco más. «No estoy aquí para humillarte, Julián. Estoy aquí para recordarte que incluso en la oscuridad siempre hay una luz que puede guiarnos. Si esta noche puedes encender este motor, quizás también puedas encender algo dentro de ti». La multitud observaba, cada palabra del anciano resonando en sus corazones como un canto de esperanza. La mirada de Julián, que antes era de desprecio, ahora se transformaba en incertidumbre. ¿Y si este anciano tiene razón? ¿Y si he estado equivocado todo este tiempo? La lucha interna se hacía cada vez más evidente, y la multitud se acercaba a la conclusión de que, más allá del desafío del Ferrari, había una batalla más grande en juego: la lucha por la dignidad humana. El silencio fue interrumpido por un susurro entre la multitud. ¿Qué pasará si el viejo realmente enciende el auto? Las palabras se esparcieron como un fuego, avivando la curiosidad de aquellos que habían sido cínicos antes. La tensión se convirtió en una expectativa palpable y la atmósfera se cargó de posibilidades. Quizás esta noche no solo se trate de un viejo y un Ferrari, sino de la posibilidad de redención para todos nosotros. Con el motor aún apagado, don Ernesto tomó un profundo aliento y se preparó para accionar el botón de encendido. La mirada de todos se centró en sus manos temblorosas,
pero llenas de determinación. Este es el momento, pensó, sintiendo que no solo su destino estaba en juego, sino también el de todos los que lo rodeaban. Este es el instante en que la verdad se revela. Las palabras de don Ernesto resonaron en su mente como un eco. La verdadera riqueza se encuentra en cómo tratamos a los demás. Y así, mientras el anciano se preparaba para encender el motor, aquellos que lo observaban comenzaron a darse cuenta de que su propia vida, sus decisiones y su humanidad estaban en juego. ¿Qué legado dejaré atrás?, se preguntaron, sintiendo que la historia de Julián y don Ernesto era solo un reflejo de sus propias luchas. Y así, oh hijos de la curiosidad, compartan sus pensamientos sobre este asombroso acontecimiento que ha conmovido el alma. ¿Quién se atreverá a encender la luz en su propia vida? La sala, ahora un templo de reflexión, esperaba ansiosamente el rugido del motor, el símbolo de un cambio que podría trascender mucho más allá de un simple desafío. ¿Sería este el momento en que la arrogancia se desvanecería y la compasión florecería? La respuesta estaba a punto de revelarse. La sala, una vez llena de risas y desprecio, se había transformado en un escenario de reflexión, donde las palabras del anciano resonaban como ecos de una verdad olvidada. Don Ernesto, con su dignidad inquebrantable, había desnudado la arrogancia de Julián, revelando que la verdadera grandeza no reside en posesiones materiales, sino en cómo tratamos a los demás. La tensión entre la superficialidad y la humanidad se palpaba en el aire, mientras el viejo, con manos temblorosas pero firmes, encendía el motor del Ferrari, convirtiendo la burla en una lección de vida. La multitud, que antes aplaudía el desprecio, ahora se encontraba en una encrucijada, cuestionando sus propias elecciones y el legado que deseaban dejar. Y así, oh hijos de la curiosidad, compartan sus pensamientos sobre este asombroso acontecimiento que ha conmovido el alma. La historia del viejo y el millonario es un llamado a la compasión y a la reflexión en un mundo donde prevalece la arrogancia. Y así como el rico puso a prueba la fe del hambriento, te invito a dar testimonio. Da like, comenta una oración corta y suscríbete si crees que Jesús transforma corazones. ¿Qué decisiones tomarás tú en tu vida? ¿Serás parte de la risa vacía o del eco de la dignidad? La respuesta te espera y el momento de actuar es ahora.